Queridos amigos y compañeros, como miembro de la Comisión del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Asturianense, damos la bienvenida a nuestra invitada Miriam Iglesias, que hoy nos va a hablar sobre la actualidad de la reproducción asistida y posteriormente nos dará una visión del futuro de la misma a la vista de cómo van apareciendo los múltiples mejoras y descubrimientos en este área. Bienvenida, Miriam. Espero que te encuentres cómoda entre nosotros. Mercedes hará tu presentación. Por favor, Mercedes, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí con vosotros y bueno, pues espero que la próxima que nos dé, que será dentro de nada, pues para después del verano, si Abelardo y los demás quieren, pues yo pienso que vamos a tener que tener un quórum muy grande porque nos va a ser maravilloso lo que nos va a explicar. Bueno, queridos amigos y compañeros, Joaquín me deja con vosotros para que os presente a la ponente de hoy, mi amiga, compañera Miriam Iglesias, la que tenéis aquí presente con vosotros. Durante mi estancia en el Hospital de la Paz como jefe de sección del Laboratorio de Andrología y Reproducción, estuvo en esta unidad preparando parte de su tesis doctoral. Fue una gran compañera, una magnífica profesional y trabajadora responsable. Después de presentar y sacar su tesis sobre reproducción, basándose en la investigación, estudio de los parámetros implicados en la formación del nuevo ser, tanto masculinos como femeninos, relacionando sus cualidades y características con ellos, y el desarrollo, especialmente de los embriones, y la tasa de embarazo obtenida con ellos. Lógicamente, su calificación fue sobresaliente con la UNED. Continuamos siendo amigas hasta el día de hoy y espero continuar igual hasta el final de nuestros días. Por motivos personales no pudo hacer conmigo la charla que teníamos prevista para haber hecho hace unos 2 meses aproximadamente en el foro de historia, pero las circunstancias a veces marcan todos los deseos que queremos cumplir y al final no se pueden realizar. Finalmente no lo hizo, pero conseguimos que Abelardo, haciendo unas verdaderas acrobacias, consiguiera poderla poner para el día 8 de junio su parte. La parte que yo di fue historia de la reproducción humana. Era pues todo lo que ha sido la evolución desde la aparición, descubrimiento del espermatozoide, del ovocito, de las sucesivas fases, las primeras inseminaciones que se hicieron, hasta llegar a la fecundación in vitro. En cuyo momento yo ya paré el carro porque consideré que la fecundación in vitro ya era realmente una técnica importante en reproducción asistida. Y la dejamos para cuando Miriam diera su parte, que es, casualmente va a ser hoy. Yo pienso que va a ser una maravilla la charla y espero que a todos os guste tanto como a mí el intentar que ella convencerla, especialmente para que viniera a darosla. El tema es apasionante y por si fuera poco, la ciencia y la tecnología nos sorprende cada día más. La evolución es imparable. Las técnicas se van perfeccionando, apareciendo mejoras que van dejando obsoletas a las anteriormente utilizadas. Por ejemplo, la congelación de ovocitos. Nosotros cuando lo hacíamos en La Paz, pues tardábamos en hacerlo, que bueno, pues hacía a cuentagotas, porque eran técnicas muy largas, muy comprometidas, y finalmente cuando luego tenías que utilizarlos, pues la mayoría de las veces no te valían. No se había conseguido. El motivo es que el ovocito es una célula muy grande, con mucho citoplasma, y las posibilidades en unas técnicas tan largas pues llevaban a que se produjeran cristales y esos cristales destrozaban la célula al final cuando descongelabas, pues no valían. En otra cosa que también se ha hecho, ya lo veréis, lo contará ella, un cambio muy importante ha sido en la selección del mejor espermatozoide. Antes la única forma de poderlo ver era ver cómo se movía, cómo corría, cómo la forma que tenía, si la cabeza era más o menos normal, pues según los cánones estrictos que tenemos establecidos por la misma OMS. Y entonces ya, pues el que te parecía, pero actualmente hay técnicas como por ejemplo la del ácido hialurónico, que se pone en una placa de Petri, entonces en el fondo, entonces los espermatozoides tú los pones en esa placa y ellos van todos directos, se lanzan, como dicen, en paracaídas, para quedar sobre el ácido hialurónico y ahí quedan prendidos. Y luego tú cuando tienes que buscar, pues seleccionas los que están en esa parte, cogiendo siempre el mejor de lo que veas.
También otro cambio muy importante es el desarrollo de los embriones hasta el estado de blastocisto. Hasta que mientras yo estaba en el hospital, pues se transferían aproximadamente en el día más 2 y el día más 3. Generalmente el día más 3 cuando tenías 4 o 8 células, pero actualmente se llega ya al blastocisto, que es el día 5 o el 6. Eso supone que ya han hecho el hatching, o sea, romper la zona pelúcida que les rodea, y ya las células se están expandiendo y multiplicando en cantidades suficientes para tener la fuerza de implantarse en el endometrio y dar lugar al embrión. En fin, de todo esto y de muchísimo más nos va a hablar ahora Miriam. Y en fin, yo creo que con esto pues he intentado introducir en el tema, pues podemos darle paso para que ella pues, nos cuente todo lo que tiene metido en la cabeza, que es muchísimo, y después podrás ponerlo a través de su plan. Te dejo muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por haberme invitado. En general, gracias al Ateneo y gracias a los foros correspondientes. Me voy a quitar mejor la mascarilla, ¿no? ¿Me oís, verdad? Sí. Bueno, pues eso, que muchas gracias. La verdad es que es el primer evento presencial al que acudo después de todo este follón de pandemia que hemos pasado. Así que estoy contenta por partida doble. Primero, porque ya por fin podemos retomar este tipo de eventos, y segundo, pues porque no se me ocurre un lugar mejor para reiniciarlo, en un sitio tan bonito como este, en una compañía tan agradable como la vuestra, que habéis decidido estar aquí en vez de estar de paseo con la buena tarde que hace. Así que espero que os merezca la pena. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a Mercedes por haberme metido en este lío, no solo de hablar hoy, sino de la reproducción asistida en general. Tanto ella como José Félix, que es mi profe de la tesis, que está aquí, también ha venido hoy, pues son dos de los principales responsables de que me haya dedicado a esto y os lo pueda contar hoy. Así que bueno, vamos a empezar. Primero de todo, muy rápido, porque esta parte, Mercedes, mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, es cómo hemos llegado hasta aquí. Históricamente, muy rápido, solamente recordar que en el siglo XVII se pensaba que la mujer era la única responsable de que hubiera vida. De repente una mujer se quedaba embarazada y tenía un hijo. Esto en el siglo XVIII ya empezó a verse lo que hoy sabemos que son espermatozoides. En aquel momento pensaban que eran pequeños hombrecitos que estaban presentes en el semen de los varones, y finalmente un siglo después, en el siglo XIX, ya fue cuando acabó por descubrirse lo que verdaderamente son los espermatozoides y sobre todo el óvulo, el ovocito. Veréis que uso el término indistintamente. Generalmente se usa óvulo, pero el término correcto es ovocito. Y a mí me sale, pues depende, a veces digo ovocito y otro óvulo, pero estoy hablando exactamente de lo mismo. Entonces, bueno, como os decía, en el siglo XIX por fin ya se ve lo que son los gametos, el espermatozoide y el óvulo, el ovocito. Desde el punto de vista de las especies animales, pues también han contribuido muchísimo a que tengamos las técnicas que tenemos hoy en día en la especie humana. Ya en el año 60, he puesto solo unos ejemplos, hay muchos más. En las especies animales se han hecho muchísimas cosas que son las prototécnicas de reproducción asistida y de hecho las técnicas de reproducción que utilizamos nosotros ahora. En el 60, como os decía, ya se hacían inseminaciones artificiales en yeguas. En el 73 nació el primer ternero procedente de embriones congelados. En el 88 se hizo la ICSI en conejos. ¿Qué es la ICSI? La ICSI es una de las técnicas principales que utilizamos hoy en día, que consiste, probablemente lo habréis visto 1000 veces en televisión, en coger un óvulo, le quitamos todos las celulitas que lo envuelven y nosotras somos quienes les pinchamos el espermatozoide dentro. Esto es una ICSI. Entonces, esta técnica, que en humana, como lo explicaré, empezó a hacerse en el 92, en conejos, por ejemplo, ya se hacía en el año 88 y en terneros en el 90, un poquito antes. A modo de curiosidad, en terneros es muy importante para la especie humana porque los ciclos reproductivos de la vaca son no iguales ni de lejos, pero son bastante semejantes a los de una mujer. La gestación dura 9 meses, igual que en nuestro caso. Y bueno, todo lo que se ha hecho en veterinaria antes, la verdad es que ha sido un gran apoyo para ponerlo a punto en humano.
Y bueno, la línea de salida que he utilizado para hablaros un poco de las técnicas de reproducción que usamos hoy en día es 1978. Es una fecha que marca un antes y un después. Es el año que nace Louise Brown, que es esta chica que veis aquí, que bueno, a día de hoy ya tiene 43 años y ya ha sido madre de forma natural. Esto es anecdótico. Pero bueno, el caso es que en el 78 nace Louise Brown, fruto de la FIV, la fecundación in vitro, que a día de hoy todavía estamos utilizando. Lógicamente un poco más desarrollada. Nosotros tenemos unos medios materiales que no tenía Edwards cuando lo consiguió, pero la técnica la seguimos utilizando, como ahora os explicaré. Los cerebros de este proyecto fueron Edwards, fundamentalmente Edwards y Steptoe, pero quería mencionar también a Jean Pardy porque siempre pasa un poco más inadvertida y en realidad es la primera embrióloga, como lo que conocemos hoy como embrióloga, ¿no? Y bueno, pues como os digo, esto es un antes y un después. De hecho, a Edwards le valió el Premio Nobel de Medicina, mucho tiempo después, creo que fue en el 2010. Pero bueno, gracias a este descubrimiento, pues le dieron el Nobel de Medicina. Entonces, desde este año, desde 1978, podemos determinar distintas épocas. He hecho estas 4 porque me parece que son las que tienen más sentido, ¿no? Según cómo hemos ido viendo que evolucionaban las técnicas. La primera sería a finales del siglo XX, comenzando en este año que os digo. Luego, un poquito después, primera década del siglo XXI, he remarcado los eventos que para mí tienen más relevancia a lo largo de esas épocas. No son los únicos. Intentar contar en una hora todo, absolutamente todo lo que se hace en reproducción asistida a día de hoy es muy complicado. Entonces, he mencionado o he intentado traer aquí lo que me parece que puede tener más interés y que ha sido más relevante a lo largo del tiempo, pero ni de lejos he pretendido abarcarlo todo. Por ejemplo, congelación de espermatozoides, vais a ver que ni siquiera lo he tocado y sin embargo se lleva haciendo mucho tiempo. Pero bueno, eso, por seleccionar, he seleccionado lo que a mí me parecía que podía ser más relevante o más interesante. Y después otra época es justo la que estamos viviendo en este momento, ahora mismo. Ya futuro, pues por eso lo puse con interrogantes en el título, porque futuro es lo que yo creo que puede ser la ruta que siga todo este follón de la reproducción, pero claro, el futuro nadie lo sabe. Así que bueno, empezando por esta primera etapa que os digo, a finales del siglo XX, la técnica más relevante es la que se utilizó para el nacimiento de Louise Brown, que es la FIV. La FIV significa, claro, fecundación in vitro. Y bueno, básicamente consiste en extraer los óvulos del ovario de la mujer y procesarlos junto con espermatozoides, de manera que el primer espermatozoide que llegue al óvulo es el que lo fecunda. Tiene unas indicaciones, claro, necesitamos que tenga una cantidad de espermatozoides con una movilidad adecuada para poder hacer esta técnica. Por ejemplo, una indicación también es el fallo tubárico. Significa que las trompas están obstruidas, por ejemplo, o una mujer que se haya hecho una ligadura de trompas y luego tenga otra pareja, pero a priori no tiene un problema de fertilidad más allá que ese. Entonces la FIV puede ser también una buena alternativa. Y luego en algunos tipos de baja calidad ovocitaria, lo he puesto aquí porque la fecundación in vitro convencional a día de hoy en muchos centros está cayendo en desuso. Se utiliza más la ICSI que os explicaba antes y que ahora volveremos a ver, y la FIV se está dejando un poco de lado, pero yo creo que hay cierto perfil de pacientes que se puede beneficiar y mucho de esta técnica, por ejemplo, en pacientes con endometriosis, porque la calidad de los ovocitos, de los óvulos, normalmente en estas pacientes está disminuida. Entonces, cuando tú lo vas a pinchar para hacer la ICSI, pues muchas veces ni siquiera soportan el proceso y se rompen. Nosotras le decimos se lisan. Sin embargo, con una fecundación in vitro esto, pues lógicamente no pasa. Así que para mí sigue siendo una técnica a tener muy en cuenta. Vale, la congelación de embriones, pues claro, a medida que iba pasando el tiempo y que la técnica de FIV iba perfeccionándose, iba ganando en eficacia, pues claro, se encontraron con que cada vez había más embriones y algo había que hacer con ellos. Es muy difícil atinar a tener solo justo un embrión y justo ese es el que transfieres, el que le pones en el útero a su madre y da lugar a un embarazo. Entonces, al principio, sobre todo, ahora somos mucho más mesurados en las cifras,
precisamente por eso, porque cada vez hay más eficacia en la estimulación de los ovarios y en las técnicas, pero al principio, claro, el objetivo era tener cuantos más embriones mejor, porque era raro que con un embrión ya fueras a lograr el embarazo. Entonces, poco a poco se fueron encontrando con el problema de que había más embriones de los que realmente ibas a utilizar a priori. Entonces, la congelación de embriones era urgente, era muy necesaria. La congelación que se utilizaba en esta fase, en esta época, es la congelación lenta. La congelación lenta se llama así porque vas disminuyendo de temperatura en rampas, se va bajando progresivamente, muy despacito la temperatura, pero como bien decía Mercedes, esto tenía un problema y es que lo que haces es, pues claro, congelar las células y las células están hechas, no estas, todas nuestras células del organismo están hechas básicamente de agua, en su gran mayoría. Al congelar el agua se convierte en hielo y estos cristales de hielo pues, pueden perjudicar las estructuras de las células. La congelación lenta básicamente consiste en eso, en poner unos protectores a las células para intentar que no se te estropeen, pero tenía el hándicap de que muchas veces las células no sobrevivían. Y llegamos a 1992, que es donde por fin se logra hacer una ICSI, una microinyección, lo de pinchar el óvulo, en la especie humana. Esto venía a resolver problemas de fertilidad que hasta este momento la única opción que tenían era utilizar un semen de donante, porque la fecundación in vitro que ya existía, como os decía, necesita que haya espermatozoides en una cantidad suficiente y una movilidad suficiente, pero muchos pacientes no tienen esta concentración y esta movilidad. Entonces la ICSI, con que tengas un único espermatozoide por cada uno de los óvulos que tú obtengas, pues con eso puedes trabajar. Así que esto también marcó un antes y un después. Hasta el punto de que la principal indicación es el factor masculino, por la razón que os digo, pero ahora mismo es la técnica más empleada con muchísima diferencia. Como os decía, hay clínicas donde la FIV ya directamente no la utilizan, solamente utilizan ICSI. Hay que usar ICSI además cuando hemos utilizado óvulos descongelados, porque los óvulos hay que congelarlos sin todas las células que llevan por fuera y claro, cuando los descongelas, si no tienen esas células que sirven de guía también a los espermatozoides cuando haces fecundación in vitro convencional, pues la única alternativa que tienes es hacer una ICSI. Entonces esta es otra indicación fundamental. En los casos de diagnóstico genético también la utilizamos, la ICSI, cuando hemos hecho una FIV y no ha fecundado y luego resulta que te das cuenta de que la membrana que envuelve al óvulo, que se llama zona pelúcida, es demasiado gruesa, y dices, pues es que a lo mejor los espermatozoides no han podido pasar, pues con la ICSI también resuelves esos casos. Y luego pues hay sitios pues, que la utilizan de rutina y ya está. Entonces yo aquí no voy a entrar, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no estoy de acuerdo con la política de usar ICSI para todo, pero bueno, hay gente que sí lo hace así. He traído un vídeo para que, bueno, muy rápido, para que veáis, aunque probablemente ya lo hayáis visto muchas veces. Aquí tenemos el óvulo. Aquí no se ve bien, pero dentro de este pincho hay un espermatozoide. Con esta... Lo pinchas dentro y ya está. Y esto es una ICSI. A ver, que ahora vuelvo por acá. Y con esto cambiamos de etapa y entramos en la primera década del siglo XXI. Aquí uno de los hitos más representativos es la vitrificación. La vitrificación concretamente en ovocitos. Este estudio del 2007 fue, pues, entre comillas, muy revolucionario precisamente por ser en ovocitos y ahora veremos por qué. La vitrificación, a diferencia de la congelación, consiste en deshidratar las células. Aquí, por ejemplo, veis cómo se queda un embrión cuando le hemos quitado todo el líquido que llevan dentro sus células. Cuando le quitas el agua a la célula y congelas solo la estructura más o menos sólida que tiene, pues tiene la gran ventaja de que no vas a formar cristales de hielo. Como has quitado el agua, no hay hielo. Y como no hay hielo, pues no se rompen las estructuras celulares. Básicamente es esto, la vitrificación.
¿Qué diferencias hay también con la congelación lenta? Pues como su nombre indica, la rapidez. Tiene un descenso de temperatura que se estima en 23.000 grados por minuto. ¿Por qué? Porque el nitrógeno líquido, que es donde se almacena, está a menos 196 grados. Temperatura ambiente, pongamos, no sé, 25 grados. Como es sumergir directamente, el cambio es tan brusco y tan rápido que se estima que es esta velocidad. Y de hecho así es como tiene que ser. Si no lo haces rápido y cumpliendo unos tiempos, no funciona igual. Luego tiene otras diferencias, que es que no te necesita ningún aparataje. Entonces, desde el punto de vista técnico, es mucho más barato. Y bueno, la principal ventaja que tiene es, lógicamente, la supervivencia. En la congelación lenta estábamos hablando, bueno, lo que he visto en la bibliografía es pues, que barajan una supervivencia de embriones de 67%, bueno, sí, más o menos, en algunos casos incluso menos. De ovocitos he visto menos 30%, a mí eso me parece muchísimo. O sea, la congelación lenta en óvulos no era una realidad que le pudieras ofrecer a las pacientes, porque es lo que ha explicado perfectamente Mercedes, es que no era posible congelarla porque es que es la célula más grande del organismo, tiene un montón de agua, claro, ahí se forman cristales, es que no sobrevivían. En cambio, con la vitrificación, pues tenemos unas tasas de supervivencia del 90% en óvulos y de más del 95%. Ya sabéis que en medicina el 0 y el 100 no existen, pero en embriones he puesto más del 95%. Las últimas tasas que hemos sacado nosotras en el laboratorio me parece que nos salían en un 98%. O sea que está muy bien. Claro, de vez en cuando puede estropearse alguno, sí, pero vamos, que es muy raro, es anecdótico. Pero donde fue realmente la importancia fundamental de la vitrificación fue sobre todo por la supervivencia de los óvulos, que estábamos acostumbrados a decirle a los pacientes que no podían hacer nada, por ejemplo, una paciente oncológica, si tenía pareja, a lo mejor congelar embriones, pero poco más, y de repente vemos estas tasas con una técnica relativamente fácil y barata, pues bueno, se nos quedó a todos esta expresión de alegría. He traído unos vídeos, estos no los voy a poner a la pantalla completa. ¿Los veis bien? Es que son muy cortitos y, a ver, en este primero es para que veáis un poco qué es la vitrificación, porque parece así una cosa como muy esto, pero realmente no tiene mucha ciencia. Es pasar los óvulos, ahí está mi compañera, pasando los óvulos por estos medios, que son los que impregnan a los óvulos o a los embriones de los crioprotectores necesarios. Veis que el único aparataje que tenemos aquí es una caja de corcho y un relojito. Es muy importante ser estricto con los tiempos, esto sí. Este es uno. Ya hemos pasado lo que estemos congelando por los distintos medios y entonces ahora los cargamos en estos palitos de colores. Hay muchos formatos, este se llama Cryotop y ya está. Sumergir al nitrógeno líquido. Entonces, claro, el cambio de temperatura es pues muy brusco. Una vez que esté cargado en el soporte que vamos a utilizar, en este caso es este Cryotop amarillito que estamos usando, pues ya le ponemos una capita para resguardarlo. Lo que está haciendo aquí mi compañera, se pone una tapita. Es muy importante, eso sí, que una vez que entra el nitrógeno no vuelva a salir, porque entonces el cambio de temperatura se haría a la inversa. Entonces te puedes cargar, sobre todo los ovocitos son muy sensibles. Pero bueno, una vez que lo tenemos ya tapadito y resguardado, pues lo dejamos en el banco definitivo donde los vamos a tener almacenados. No tiene fecha de caducidad. Hemos visto que por más tiempo el material de tipo que sea se ve alterado con el tiempo, siempre y cuando las condiciones de mantenimiento hayan sido las adecuadas, claro, que es lo normal. A ver si paso ahora. Vale. En esta misma época de la primera década del siglo XXI, otra cosa que también evolucionó muchísimo, aunque no fue un antes y un después como ocurrió con la ICSI, con la vitrificación, pero fundamental también ha sido el desarrollo de los medios de cultivo. Cuando Edwards consiguió el nacimiento de Louis Brown, no tenía lógicamente unos medios de cultivo pensados específicamente para reproducción humana, porque no existía como tal. Él utilizaría probablemente fungibles de microbiología o de cultivos celulares,
pero hasta mediados de los años 80 no se desarrollaron los primeros medios de cultivo específicamente pensados para embriones humanos. Los primeros son, he puesto aquí uno que Mercedes seguro que recordará, que es el HTF de Queen y el Menezo. O sea, lo digo porque no hace tanto que hemos dejado de utilizar estos medios y funcionaban muy bien. Lo que pasa es que el embrión pasa por distintos estadios y claro, los primeros estadios, que solo son células, podrían valer con estos medios, pero la tendencia actual es llegar al siguiente estadio embrionario, que se llama blastocisto. Esto ocurre entre el quinto y sexto día de evolución y para conseguir estos embriones ya no nos valían estos medios, ya necesitabas otros medios que tuvieran otros complementos nutricionales, ¿no?, más adecuados. Por esta razón, a mediados de los 90 fue cuando empezaron a desarrollarse, cuando ya todos empezamos a utilizar lo que se llaman medios secuenciales. Básicamente es, hasta el segundo o tercer día tengo un tipo de medio y al tercer día los cambio de medio para uno más adecuado para conseguir el siguiente estadio embrionario, el de blastocisto, que es como una frambuesa, un blastocisto. O sea, tiene muchas células, un agujero dentro, ahora veréis también, y tiene en el centro como un penachito de células. De ahí es verdaderamente de donde sale el futuro embrión feto. Lo que va alrededor es de donde salen las envolturas placentarias. Y bueno, pues eso, los medios secuenciales se desarrollaron teniendo en cuenta este desarrollo. En la actualidad hay multitud de casas comerciales que están desarrollando tanto medios secuenciales como lo que llamamos medios únicos. Pongo el embrión el día que hago la EGIS o la ICSI y ahí lo dejo todo el tiempo. Lo puedo cambiar por uno limpio o eso ya el protocolo de laboratorio, cada uno el que use, pero es el mismo medio todo el rato. Y esto tiene mucho sentido para los incubadores que se están imponiendo ahora y que ya casi todo el mundo tenemos. Que, bueno, aparte de que tengan, esto también ha evolucionado mucho, el tema de los incubadores. Al principio solamente tenían un porcentaje de CO2 de más o menos 5 o 6% y ya está. Ahora también para conseguir ese estadio de blasto lo que verdaderamente necesitas es un incubador que además incorpore una baja concentración de oxígeno. En el aire tenemos más o menos un 20% de oxígeno, estos incubadores te lo bajan más o menos al 5%. Lo que hacen simplemente es imitar el ambiente que hay en el útero de una mujer, entonces claro, ahí hay poco oxígeno. Entonces, los medios únicos tienen mucho sentido para los incubadores que estamos utilizando ahora. Y con esto ya cambio de fase y nos ponemos en la etapa de qué es lo que hemos hecho esta semana en el laboratorio, por ejemplo. Esto es ahora. Pues tenemos unos incubadores que se llaman time-lapse y cualquiera de, seguramente muchos de los que estéis aquí entenderéis mucho mejor que yo lo que es un time-lapse si os gusta la fotografía, pero bueno, un time-lapse lo que hace es cada X minutos, normalmente 5 o 10 minutos, le va sacando fotos. Uno tienes que abrir el incubador y el incubador incorpora unas cámaras debajo de las placas, le va haciendo una foto al embrión cada 5 o 10 minutos, lo que tú programes, y luego tú lo puedes ver, claro, une las distintas fotos, lo ves todo junto y ves toda la secuencia de cómo se ha ido desarrollando el embrión. Estos son más o menos los incubadores time-lapse que tenemos ahora. Este fue el primero, que se llama Embryoscope, este también es Embryoscope un poco más evolucionado. Este es el que tenemos nosotras, es el Getty, pero básicamente es lo mismo, o sea, son incubadores con cámaras dentro, todos tienen triple gas, es decir, oxígeno reducido, con lo cual ideales para alcanzar el estadio de blastocisto y encima, como no tengo que abrirlo y sacar el embrión fuera para verlo, pues juego con la ventaja de que, claro, al embrión no le molesto. Y por eso es importante tener un medio único, porque si tengo que estar abriendo para cambiarle de medio, la ventaja de tener el incubador cerrado la pierdo. Esta es la diferencia fundamental. Aparte de lo de las fotos y ver el desarrollo de todo el embrión, claro, hasta si no utilizas un incubador con estas camaritas, tú tienes que sacar los embriones del incubador, ponerlos en el microscopio, aparte de que les perjudico porque les estoy poniendo todo el chorro de luz del microscopio y los pongo al aire, que ellos ahí pasan frío y hay demasiado oxígeno para ellos, que además es como si yo a alguien le saco una foto.
y con esa foto tengo que evaluarle. Pues a lo mejor resulta que es una persona súper fotogénica y ha salido guapísima y luego resulta que no es así. O al revés, a lo mejor justo he pillado al embrión en un momento que sus células se está dividiendo y a mí me parece que es más asimétrico y resulta que es que no era justo el momento adecuado, aunque los tiempos de valoración están estandarizados porque ya tenemos categorías para ponerles nota, entre comillas, y entonces tienes que mirarlo siempre, hay un consenso de las horas a lo que lo mira, porque si yo lo miro a las 9 de la mañana y el otro lo mira a las 7 de la tarde, no es homogénea la información. Pero igualmente lo que teníamos era una valoración de un momento que lo he sacado, lo miro y lo vuelvo a guardar. Con el time-lapse lo que gano es que veo todo el desarrollo, entonces claro, tengo muchísima más información. Para que veáis un poco cómo se ven las imágenes, bueno, esto es un ovocito. Esto es un ovocito sin más, una imagen estática, veis que no es nada, es una bola, está ahí redondo y ya está. Y esto es un embrión de 3 días valorado en un microscopio. Entonces yo me puedo mover con los distintos campos, los distintos planos en el microscopio y claro, y puedo verlo en este momento. Y a lo mejor hasta mañana que lo vuelva a ver, porque tampoco puedo estar cada media hora sacándolo, si no, pues interfiero en su desarrollo. Entonces, esto es como hemos valorado siempre los embriones. Lo saco, lo miro, lo vuelvo a guardar. Y partíamos de una imagen de un momento dado. Con el time-lapse, pues claro, podemos ver pues toda la... A ver, espera que he perdido la... Aquí. Podemos ver todo el desarrollo. Partimos, esto es un ovocito que hemos microinyectado y entonces lo metemos ya en su incubador. Esto es el pocillo, esto es la placa. O sea, no ocupa más que esto porque hay una para cada embrión. Al tiempo vemos estas estructuras de aquí, se llaman pronúcleos. Esto es lo que sucede cuando el óvulo se ha fecundado. Es lo que ocurre cuando el material genético del espermatozoide y del óvulo se descondensan, forman estas estructuras. A partir de ahí el embrión empezará a dividir sus células. Aquí tenemos 2 células. Y más o menos al segundo día de evolución, 48 horas después de haber hecho la fifolaipsis, pues tendremos estas 4 celulitas. De 2 células salen 4, se van dividiendo. Pues claro, de cada una deberían salir 2. A veces no es así, ¿eh? A veces hay divisiones aberrantes. Si esperamos un poco más de tiempo, al tercer día de evolución, pues ya vamos a tener más o menos 8 células. Aquí de momento, si yo me muevo en los distintos planos, todavía podría contar las células. Y es eso, más o menos habrá 8, hay un poquito de fragmentación, pero poco importante. Este embrión es de buena calidad, por eso lo he traído al guapo. Pero a partir de este momento ya las células llega un momento que no vamos a poder contarlas, se van a empezar a dividir cada vez más, cada una a un ritmo, además ya no es tan simétrico, y llegará un momento en que las células empiecen a pegarse unas a otras, se empiezan a lo que llamamos compactarse, y alcanzaremos el siguiente estadio que ocurre más o menos al 4.º día, que es la mórula. Entonces, veis, aquí ya están compactadas, esto es un amasijo, yo ahí no sé ya cuántas células hay, se han pegado muchísimo. Este es el estadio previo, bueno, aquí ya está completamente compactado. Este es el estadio previo al blastocisto, a la frambuesa que os decía antes. Que la frambuesa empieza a aparecer aquí. Aquí vemos un penachito de células, de donde va a salir el verdadero embrión, y esto es el trofoectodermo, que es de donde va a salir la placenta. Y dentro, pues, una cavidad que está llena de líquido. Y ahí está el blastocisto. Entonces veis que no hemos tenido que hacer nada más que grabar y verlo. Ha desaparecido porque es un embrión de buena calidad, o lo hemos transferido o lo hemos congelado. Pero para que veáis qué sucedería después, tengo aquí, este es mucho más corto, ya lo prometo. Pero este embrión, aunque es un blasto muy bonito, mirad, la masita, la parte de fuera, es un embrión que procede de una fecundación anómala, entonces no podemos ni transferirlo ni congelarlo, lo tenemos que descartar. Pero para ver qué os sucede después, es esto, se llama hatching, sale de la zona que lo envuelve, que ya está muy delgadita, y ya claro, coge unas dimensiones que ya la cámara no puede abarcarlo todo. Esto es lo que tiene que suceder para que se implante en el útero de su madre, porque estas células que tiene todas por aquí fuera tienen que interaccionar con la superficie interna del útero y implantarse y seguir evolucionando. Entonces, todo esto del time-lapse lo estamos usando ya, yo creo que casi todo el mundo, y la verdad es que no creo que sea
por tiempo limitado. Yo creo que esto ya lo vamos a seguir usando siempre. Bueno, y he traído estas cifras pues, para que veáis cuál es realmente la situación actual de la reproducción asistida en España. Estos datos están sacados del registro de la SEF. El registro de la SEF es un registro obligatorio que hacemos todos los centros de reproducción asistida. Hay que reportarle datos al Ministerio de Sanidad para que se registre no solo los nacimientos que hay, sino también para hacer un estudio de si ha habido más malformaciones de lo normal, que de momento no se ha visto, no hay más anomalías en la población que ha pasado por reproducción que los que nacen en condiciones naturales, por así decir. Y lo que está clarísimo es que está habiendo un aumento en la utilización de las técnicas. En los últimos 5 años ha aumentado un 28%. Solamente en el 2018 se hicieron 183.437 tratamientos, tanto de fecundación in vitro como de inseminación. Es decir, aquí no están ni los tratamientos de descongelación de embriones, ni tampoco los de diagnóstico genético. O sea, esto es FIFIXI e inseminación artificial, y solo en España. Y en el 2018, ¿por qué con estos años de desfase? Pues porque, claro, nosotros para reportar toda la información necesitamos que todos los embarazos que se hayan generado en las técnicas terminen. Si ha habido aborto o si ha nacido un niño. Pero claro, las pacientes que se hayan embarazado a finales en diciembre, pues es que necesitas casi todo el siguiente año para esperar y tener la información y llamarla. Entonces, por eso parece que hay 2 años de desfase. Ahora mismo estaremos, vamos, a la vuelta del verano normalmente es cuando ya empezamos nosotras a recopilar la información, en este caso el 2019, pero es que es por eso, o sea, no puedes llevarlo más fresco porque es que tienes que dar tiempo a que los nacimientos sucedan. Pero bueno, conclusión de esto, que cada vez se utilizan más las técnicas de reproducción asistida. Otras cosas que se están haciendo ahora pues son variantes de la ICSI. Variantes porque al final es una ICSI, lo único que con estas 4 técnicas que os estoy mencionando aquí, lo que hacemos es seleccionar el espermatozoide que vamos a utilizar para pinchar el óvulo, pero al final es una ICSI. ¿Qué es la ICSI? Bueno, es una técnica que empezó a hacerse en ciertos centros, requiere una inversión muy grande. La historia de esto es que ves el espermatozoide muchísimo más grande y se supone que así puedes seleccionar el que tenga mejor morfología. Problema de esto, que era mucho más lento y mientras los óvulos están esperando ya procesados a que tú los pinches. Así que bueno, tiene partidarios y detractores, pero la realidad es que no se ha puesto de moda finalmente. Nosotros nunca lo hemos llegado a hacer y bueno, hay estudios que dicen que si acaso puede reducirse el número de abortos, pero tampoco tiene unas diferencias de tasas muy relevantes. La PICSI, esta es la que os explicaba antes Mercedes de que tú preparas una placa. Bueno, este es el vídeo que he traído, es una PICSI. A ver si se ve, porque el problema es que, claro, son espermatozoides y por grande que quieras poner el microscopio, se ven muy chiquititos. Esto lo voy a ampliar. Esto es una placa que tiene preparada, que he impregnado pues el ácido hialurónico y los espermatozoides que tienes que seleccionar, por ejemplo este que estamos señalando aquí con la pipeta, son los que se quedan ahí pegados y tienen un movimiento circular, porque eso significa que son los que son más adecuados para poder microinyectar el óvulo, porque en condiciones naturales ellos se guían por los factores quimiotácticos, por las sustancias, las señales que emite el ovocito. Y bueno, esto también se supone que es indicativo de que la parte de la cabeza donde llevan pues todas estas moléculas que tienen que interaccionar con el óvulo están correctamente y por eso se pegan aquí. Esta es la teoría de la PICSI. Esto sí que lo hacemos más. ¿Cambia los resultados y te cambia la vida y mejora mucho las tasas? Bueno, la verdad es que yo creo que no. Puede ser que se beneficien algunos pacientes, pero no es como para decir que marca un antes y un después, creo yo. Y lo mismo con las 2 que os he puesto abajo. Es el Fertile y los MAX. Los MAX se llaman también columnas de anexina. En resumidas cuentas, son distintas formas para seleccionar el espermatozoide más adecuado.
Que cambien mucho las tasas o no, bueno, también el tiempo lo dirá, porque no llevan mucho tiempo utilizándose. Esto sí que es facilísimo, bueno, facilísimo, me refiero, que no requiere una inversión grandísima y cualquier persona, cualquier laboratorio que trabaje en reproducción asistida y haga ICSI, pues cualquiera de estas tres de abajo, la IMSI no, porque eso ya son equipos y palabras mayores, pero estas tres se pueden aplicar y yo creo que casi todo el mundo en algún momento dado las ha utilizado. Y a ver. Otras cosas que se están utilizando ahora, otras técnicas, es estudiar un poco más en detalle el endometrio. Tú ya tienes tu embrión y vale, hemos conseguido unas tasas de desarrollo y etcétera, pero ahora tienes que dejar el embrión en un útero que tenga unas condiciones adecuadas. Entonces, hay varias líneas de estudio relacionadas con esto. Hay varios test, esto también lo estamos haciendo mucha gente. Uno de ellos, quizá el más relevante es este, se llama el TESERA. Lo que hace es pues, estudiar, hay que hacer una biopsia en el endometrio, en la capa interna del útero, donde se va a implantar el embrión, y lo que estudia son los genes implicados en que haya una interacción con el embrión. Pongo de controversia, pues porque lo mismo, no llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces habrá que ver si verdaderamente es algo tan trascendente. Lo que sí sabemos es que existe algo llamado ventana de implantación. Significa que no puedes transferir el embrión en cualquier momento en el útero de su madre. Tiene que haber una concordancia del estadio del embrión con la madurez que tiene el endometrio. Y eso, aunque más o menos no hay mucha diferencia entre una mujer y otra, pero puede haber suficiente diferencia como para que a lo mejor a una paciente le beneficie hacer la transferencia hoy y a otra con el mismo embrión mejor esperar un día más y transferirlo mañana. Entonces, por eso se está desarrollando un poco lo del estudio del endometrio. Pero bueno, también, como casi siempre, si te pones a buscar en la bibliografía, encuentras gente a favor que dice que es fundamental y gente que dice que es ridículo y que si fuera tan importante no habríamos conseguido embarazos como lo estamos haciendo ahora. Y después en esta misma línea, aunque ya estudiando no los genes de actividad, sino las bacterias, hay otros dos test, bueno, solo mencionarlos. Esto sí que a lo mejor tiene cierta relevancia, no en la mayoría de las pacientes, pero sí que a lo mejor hay pacientes que tienen la flora alterada, hay un montón de partes del organismo que tenemos bacterias y que deben estar ahí, en la boca, en el intestino, en la vagina, pues en el endometrio también tiene que haber unas bacterias, pero bacterias buenas. Y estos dos test lo que hacen es estudiar, uno, cómo están las bacterias buenas, si hay suficientes, y dos, que no haya demasiadas bacterias malas. Entonces puede haber una endometritis, un sobrecrecimiento de esas bacterias malas que a lo mejor no da clínica, no da síntomas y está perjudicando que consigamos el embarazo. Pongo esta diapositiva de plus porque, bueno, porque lo que os estaba diciendo, realmente estas últimas que os he mencionado, estas últimas técnicas, receptividad endometrial, la selección de espermatozoides para hacer la ICSI, ¿serán plus o no? O sea, ¿las vamos a hacer un tiempo y luego nos vamos a dar cuenta de que no es necesario o realmente sí que son útiles y las vamos a seguir usando? Pues eso ya veremos. La congelación de tejido ovárico y la lenta de ovocitos, esto yo creo que sí se puede considerar flor de un día. Y ni eso, porque la congelación lenta de ovocitos nunca se ha dado bien. La congelación de tejido ovárico, hay grupos que la están haciendo desde hace mucho tiempo, en Barcelona, no sé si en Deseus, en Barcelona lo hacían, pero a ver, yo entiendo que para pacientes muy jovencitas que a lo mejor tengan que someterse a un proceso de quimioterapia, si me ocurre, por ejemplo, una chiquita joven, pues a lo mejor tiene cierto interés, mejor eso que nada. Pero la realidad es que habiendo vitrificación de ovocitos es mucho más eficaz que la congelación de tejido ovárico. Pero bueno, mencionarlo porque existir sí que existe. Y bueno, aquí veis que hemos vuelto al año 1990 porque es uno de los primeros artículos que se publicó relacionado con lo que voy a hablar ahora, que es la genética. La genética sí que es una
es una línea que estamos utilizando cada vez más. Y claro, las primeras biopsias de embriones o las primeras selecciones genéticas que se hicieron, pues como es este caso, básicamente lo que hacían era hacer una selección de sexos. Esta concretamente era una enfermedad que se llama adrenoleucodistrofia, que va ligada al cromosoma X. Solución, selecciono los embriones varones. Entonces, bueno, fue la primera tentativa, pero obviamente ahora, aparte de que se usa muchísimo, ya se hace de otra manera, vamos. La genética consiste básicamente, el diagnóstico genético preimplantacional, no la genética, consiste básicamente en coger un trocito del embrión y analizar sus cromosomas, analizar su carga genética. Se supone que lo que veas en una célula del embrión es representativo del resto del embrión, porque son estadios tan iniciales que son células que llamamos totipotenciales, es una palabra así muy bonita, o sea, no es como si a mí me cogen un cacho de piel, eso es piel, pero en un embrión la célula va a desarrollar cualquier parte del organismo. Entonces se supone que lo que tú veas en una célula del embrión es lo mismo que tiene el resto del embrión. Después se ha visto que hay lo que se llaman mosaicismos, que luego resulta que es que no es tan 100% lo que yo veo en una célula es igual en el resto del embrión. Entonces, para esto es mejor, para detectarlo, es mejor hacer biopsia en un estadio un poco más evolucionado, otra vez, el blastocisto, la frambuesa. ¿Por qué? Porque ahí puedo quitar varias células. En un embrión que tiene 8 células no le puedo quitar más de una, porque me quedo sin embrión. Pero en un embrión que tiene muchísimas células y más de la parte de las envolturas del trofo, no de la masita de donde va a salir luego el feto, si cojo un penachito de células no tiene mucha importancia para su desarrollo y sin embargo sí que tengo mucha más información porque estoy cogiendo más de una célula. Y bueno, esto es la biopsia de embriones. ¿Para qué estamos utilizando el diagnóstico genético? Bueno, por descontado para evitar enfermedades. Hay enfermedades ligadas a un solo gen, como puede ser la enfermedad de Huntington, X frágil, a lo mejor os suena alguna porque hay alguna desgraciadamente muy famosa. Pero también puede ser que los padres tengan un cariotipo alterado. ¿Qué es un cariotipo alterado? Nosotros en las células tenemos 46 cromosomas, 23 nos lo pasa a nuestra madre y 23 nuestro padre. Y bueno, hay veces que un individuo no tiene esos 46 cromosomas. Todos conocemos el caso del síndrome de Down, que tienen 3 copias del cromosoma 21. Entonces, bueno, hay determinados casos de cariotipos alterados que dan lugar a abortos o simplemente infertilidad. Pues haciendo un diagnóstico genético, seleccionando los embriones que tengan bien su carga genética, pues podemos solventarlo. En la línea de esto también hay abortos y fallos de implantación, que son indicaciones también para hacer diagnóstico genético, pues porque tienen aneuploidías los embriones. Aneuploidía significa que no tienen el número de cromosomas que deberían tener. Esto, a medida que va aumentando la edad materna, se va haciendo más patente. No significa que la madre o el padre tengan un cariotipo alterado, pero sí que los embriones que se generan no tengan los cromosomas como deben tenerlos y por eso se producen abortos y se producen, pues a lo mejor simplemente que no haya embarazo. Esto, bueno, esto solo es una foto, esto es un embrión de 3 días, aquí hay 8 células, pues abrimos la zona pelúcida, que es la membrana de fuera, y les traemos una célula. Pero es lo que os digo, que bueno, se puede hacer y normalmente funciona bien, pero si queremos asegurarnos, y la tendencia que tenemos ahora mismo es hacer la biopsia en el estadio de blasto. Otra vez he perdido la flecha, aquí. Entonces, el blasto. Esto sí que ya hay que hacerlo con un láser, estos disparitos que estáis viendo ahí se hacen con un láser y ahora es simplemente entrar con una pipeta, aspiramos, veis que de lo que se está aspirando es de la capa de células de fuera, la masita está por aquí, no la tocamos, pero cogemos un trocito, se le dan unos disparos de láser ahí y ya está, analizamos el trozo que nos llevamos. Mientras tanto, congelamos el embrión, claro, a la espera de que nos digan el resultado, la empresa de genética que nos hace el análisis, y ya está. Una variante de la genética que se está empezando a hacer ahora es una técnica que se llama Embrace.
El embrace consiste en que en vez de coger un trozo de embrión, yo lo cultivo en un medio con el que no entre en contacto con nada, solamente está el embrión en una gotita súper chiquitita y entonces cuando llega al estadio de blasto, lo que hacemos es coger ese líquido, ese medio donde se ha estado desarrollando el embrión y analizo el medio y al embrión no lo toco, el embrión lo congelo, analizo el medio. ¿Qué pasa? Que esto no sustituye, por lo menos a día de hoy, no sustituye a un DGP, a un diagnóstico genético. Si yo tengo una enfermedad genética, con el embrace no voy a poder seleccionar cuál es el embrión que no la tiene. Pero, por ejemplo, en casos que a lo mejor no tienen una indicación clara de diagnóstico genético, sí que está bien, porque tampoco te vas a poner a hacerle diagnóstico genético a cualquier paciente que entre por la puerta. Eso no, a día de hoy, a mí, desde luego, me parece que no es lo suyo. Pero bueno, aquí como no es invasivo y al embrión no le estás manipulando, puede ser una herramienta buena. Al final es eso, es una herramienta de selección porque el embrace lo que te dice es qué porcentaje de posibilidades hay de que el embrión no tenga anomalías genéticas. Entonces, eso es lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno es que tengo una herramienta para seleccionar cuál es el que puede estar mejor. Lo malo es que solo es una probabilidad. O sea, que a lo mejor si te encuentras con 4 embriones que tienen uno un 80, uno un 75 y otro un 70, bueno, pues sí, pero son probabilidades y desde luego lo que hablábamos antes, 100 y 0 no te lo van a decir nunca. Y bueno, pasamos a otra de las grandes, no sé si llamarlo técnicas, que están en nuestro día a día y que están de rabiosa actualidad, como se dice en la tele, que es la donación de ovocitos. ¿De espermatozoides no? Sí, también, pero con los espermatozoides llevamos ya muchísimo tiempo y hay una indicación clarísima y además es que los varones digamos que tienen más margen, no puede haber habido patologías o lo que sea, pero la donación de ovocitos, aunque también puede ser por causa de quimioterapias o de lo que sea, si está ahora utilizándose tanto y cada vez más es porque la edad de las pacientes cada vez es mayor. Entonces, pues llega un momento en que, aunque se haga una estimulación, un tratamiento en los ovarios, pues no hay una respuesta y no se generan óvulos. Esta técnica a muchos pacientes les cuesta hacer el cambio. O sea, de repente decir que no tienes óvulos o que no están bien o que se ha intentado y no fecundan bien y decir que necesitas un cambio de origen, ¿no? O sea, es como renunciar a sus genes y por alguna razón el ser humano tiene como mucho cariño a sus genes, lo cual a mí personalmente me parece un poco ridículo, porque además cuando uno piensa en que se parezca a mí, probablemente está pensando en que tenga los ojos o el pelo o la nariz o lo que sea. O sea, nadie se acuerda de, no, quiero que se parezca a mí, que se me da muy bien el ajedrez. No, todos pensamos en que tenga el pelo, en que tenga el ojo y en que tenga lo que sea. Cuando la verdad es que luego no nos acordamos de que cuando íbamos al colegio a lo mejor se reían de nosotros y nos llamaban 4 ojos o lo que sea, y ahora queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Pero bueno, esto es así, es condición humana y nos gusta que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Además de la donación a palo seco, si me permitís la expresión, hay un paso más que estamos empezando ahora a dar y que se está imponiendo mucho, que es lo que se llama matching genético. El matching significa que no solamente voy a buscar una donante que se parezca a mí, sino que ya que me pongo a coger los óvulos de otra paciente, de otra chica, pues voy a ver qué probabilidad de enfermedades tiene para que no coincida con las probabilidades de enfermedad de mi pareja. Porque todos tenemos mutaciones, o sea, eso es así. Lo que pasa es que normalmente son mutaciones aisladas que no se manifiestan en enfermedades, o a veces sí, y de repente pues nace un niño con una enfermedad que ha heredado o lo que sea. Pero la ventaja de esto es que puedes seleccionar una donante que no solamente tenga las características físicas adecuadas, sino que también tenga las características genéticas. Algunas veces incluso, esto se está empezando a hacer ahora también, nosotros todavía no lo hacemos, pero cada vez se demanda más,
incluso parejas. No necesariamente tienes que cambiar a donante de semen o donante de óvulos. A lo mejor tienes una pareja y antes de tener hijos, pues vas a que te hagan un estudio para ver si somos compatibles genéticamente. Hay enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística, que tienen un porcentaje muy alto en la población. Entonces, si da la mala pata de que yo me caso con alguien que tenga ese gen y yo también lo tengo, pues tengo una probabilidad bastante alta de que mis hijos manifiesten la enfermedad. Bueno, pues esto es otra cosa que está ahí y que probablemente acabemos haciendo de rutina, no lo sé, que es vamos a estudiarnos a ver si somos compatibles genéticamente. Y bueno, luego otra cosa que yo creo que esto de momento no lo hace nadie, que es la misma idea, pero no solo con la genética, sino con las características morfológicas que todos tenemos, lo que se llama fenotipo, pues a ver si cómo nos va a quedar el hijo, a ver si somos el ojo para arriba o el ojo para abajo y a ver si queda bien y a ver si se parece verdaderamente la donante a mí. A mí ahora, a día de hoy, me parece más que nada una estrategia de marketing para captar pacientes, pero bueno, oye, yo no lo sé, a lo mejor luego resulta que el día de mañana tiene cierto sentido. Entonces, por ejemplo, al hilo de esto he traído un ejemplo. Aquí tenemos una niña de unos 4 años, una niña rubita, mona y tal, y estos son 5 señores que cualquiera de ellos podría ser su padre. Entonces, a mí me gustaría que me dijerais cuál pensáis que es el padre de esta niña. Venga, Joaquín. Este se parece, ¿verdad? Y además tienen, bueno, este por ejemplo tiene los ojos rasgados, no sé. Pilar, el del centro. Abelardo dice... Sí. Bueno, pues vamos a desvelar el misterio. El padre de esta niña es este señor. ¿Y por qué lo sé? Porque esta niña es mi hija y este señor es mi marido. Entonces, puedo asegurar que este señor es el padre de esa niña. Que como veis se parece muchísimo a mí también. Fijaos en el pelo, ¿eh? Igualita que yo. Entonces, este señor es el padre, ¿no? Pero es que, claro, las niñas pequeñas normalmente son todas rubias, eso luego con el tiempo cambia. Bueno, pues esta niña, esta foto es de hace, no sé, 15 días. Entonces, bueno, pues veis que sigue siendo bastante rubia, de rayos, sí, sigue teniendo el pelo grisalísimo como su madre, es morenaza como su padre, o sea, como veis, la genética al final hace lo que le da la gana. Pero dice, no, bueno, pero al final le gusta el fútbol, que eso sí que se lo ha transmitido su familia, porque a mí me gusta el fútbol, sus 2 abuelos han jugado al fútbol, mi padre era entrenador de fútbol, su padre, este señor de aquí, fútbol a muerte. Esos son los genes. No, no son los genes, son que esta niña es española. Y en este país, como ustedes saben, nos gusta el fútbol. Entonces, si tú tienes fútbol por la mañana, fútbol por la tarde, fútbol por la noche, todos los fines de semana vas al parque y a lo que juegan tus amigos es al fútbol, pues lógicamente a ti te acaba gustando el fútbol. Si esta niña fuera de Montreal, probablemente estaría vestida pues de hockey o de lo que sea que jueguen en Canadá. ¿Hay alguien? Hay más seguidores del Rayo en la sala, por lo que veo. Bueno, pues seguimos. Pues esto viene a que sí, tú puedes poner los genes que quieras y puedes buscarle a la chica súper parecidísima que quieras, pero al final pues los genes hacen lo que quieren y el que quiere se expresa y el que no se expresa, el que no nos expresa, porque hay algo llamado epigenética, que es lo que hace que los genes se expresen y cómo lo hacen. Luego lo retomamos, pero en realidad a día de hoy en reproducción asistida la epigenética no se está utilizando. Ahora, ¿que se vaya a utilizar en el futuro? Posiblemente. Otra cosa que estamos haciendo mucho ahora es la preservación de la fertilidad, menos mal, porque yo creo que aquí los medios nos han perjudicado muchísimo
Y todos estamos acostumbrados a que salgan los medios de comunicación, la famosa de turno. Aquí he traído unas cuantas, pero vamos, esto es cogerse Google y tienes para pasar la tarde. Hay muchísimas famosas que han sido madres a edades pues, más bien avanzadas. Pues todas estas chicas están rozando, si no los pasan, los 50 años. Entonces, claro, uno ve estas cosas en la tele y piensa, pues si yo estoy más estupenda Julia Roberts, entonces si ella puede, pues yo también. Y sí, seguramente sea verdad, porque objetivamente las pacientes actualmente en reproducción asistida, claro que son jóvenes, pero es que la naturaleza ha pensado que para reproducirse la edad ideal no es por encima de los 40, es como la mitad o menos. Entonces, claro, esto es una falta de información en la sociedad que tenemos. Con el tiempo creo que está mejorando y de hecho cada vez vemos más chicas que vienen a congelar óvulos, pues porque sí, porque bueno, soy joven, ahora mismo no me planteo ser madre, a lo mejor ni siquiera tengo pareja, pero por lo menos el día de mañana pues tengo ese comodín ahí, ¿no? De que me he congelado los óvulos. Estos son... 2012. A día de hoy la conclusión seguramente sería la misma y es que la mayoría de los pacientes piensan que el estado de salud influye más en la reproducción que la propia edad y esto, claro, el estado de salud por supuesto que influye, pero de hecho influye más la edad. Y luego una cosa a mí me llamó mucho la atención esta parte de aquí que pone, por si no lo veis, que el 23% de las pacientes a las que se les preguntó dijeron que si hubieran sabido que la edad era tan determinante, lo hubieran intentado antes. Y aquí es donde yo creo que la sociedad necesita un poco de ayuda. Ya no digo de reproducción asistida, tenemos un problema muy serio con la pirámide poblacional, necesitamos que nazcan niños. Entonces, si los pacientes, los chicos, las parejas, las mujeres piensan que da igual con 20 que con 43, pues ese problema cada vez va a ser mayor, claro. Y bueno, cosa importantísima que tampoco la gente sabe, estas curvas de aquí es cómo evoluciona la fertilidad a medida que nos hacemos las mujeres, que no somos viejitas, no se habla de edad, ¿eh? Idealmente deberíamos estar teniendo nuestro primer hijo antes de los 35, porque a partir de los 35 tenemos un riesgo del 15% de no poder llegar a la existencia. Pero es que si esperamos a los 40 años, ese riesgo aumenta un 35%. ¿Por qué? No solo porque sea más difícil conseguir el embarazo, sino porque está esta curva de aquí, que es la del aborto, que a partir de los 35 años aumenta, pero a partir de los 40, vamos, se dispara. Hay estudios que dicen y que demuestran que a partir de una paciente con 42 años tiene un 80% de sus embriones con anomalías genéticas. Entonces, aunque consigas el embarazo, tienes todas las papeletas para tener un aborto. ¿Qué significa? ¿Que ninguna lo consigue? Por supuesto que no, pero vamos, que lo suyo es empezar antes. Bueno, muy rápido, la preservación de fertilidad en pacientes, en mujeres. Es que estoy ciñéndome a las mujeres porque los varones tienen mucho más margen. Luego también hay que tener en cuenta que las mujeres nacemos con los óvulos que tengamos y ya está, no se generan más. Es decir, si yo tengo 42 años, mis óvulos, si queda alguno, tiene 42 años. Significa que con la edad se reducen y baja su calidad. Los varones renuevan su plantilla de espermatozoides durante toda su vida, pues a lo mejor cada 2-3 meses, que son los ciclos de espermatogénesis, pero bueno, ojo, que esto no significa que un varón de 20 años tenga la misma calidad que uno de 54. Vale que se generen nuevos espermatozoides, pero la capacidad, bueno, la cantidad, de hecho, seguramente disminuye bastante, como norma general. Pero es que además la capacidad de dar lugar a embarazo se disminuye y también aumenta la posibilidad de que transmitan algún problema. De hecho, cada vez hay más estudios que están viendo que hay problemas en la descendencia en varones de más de 50 años. Uno muy importante, por ejemplo, es el autismo.
Esto está más que demostrado que a partir de 50 años en el varón hay bastantes más probabilidades de que los niños tengan problemas de TEA, del trastorno de espectro autista. Entonces, volviendo a los óvulos, que me disperso. ¿Cuándo utilizamos la preservación de fertilidad en los óvulos? Fundamentalmente pacientes oncológicas por descontado. Claro, si van a tener algún ciclo de quimioterapia y esto que normalmente se carga todas las células reproductivas, pues es una indicación clarísima. Y bueno, también, como os decía, por suerte cada vez hay más que congelan porque sí, porque han decidido que no es momento ahora, pero que mejor congelo. Pero sobre esto me gustaría hacer un apunte y es que congelar óvulos también puede dar una falsa sensación de seguridad, porque los últimos datos de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, dicen que para que nazca un niño se necesita de media entre 25 y 30 óvulos. O sea que congelar óvulos, bueno, digamos que te da un pequeño as en la manga, pero porque congeles 10 óvulos no significa que esto también muchas veces las pacientes se confunden. Pues 10 óvulos, genial, porque voy a poder tener 10 hijos. No, no funciona así. Hay que descongelarlos, el 90% que os contaba antes, pues a lo mejor te quedas de 10 en 9, de esos 9 que fecunden el 70%, pues ya estamos 6-7 embriones y luego que evolucionen correctamente y que den lugar a un embarazo y a un nacido vivo, que las técnicas han aumentado muchísimo sus tasas de éxito por descontado, pero ya nos gustaría, estamos lejos del 100. O sea que esto también es importante porque a veces dicen, bueno, yo me he congelado, me han sacado 8 óvulos, me han sacado 8 óvulos. Genial, pero a lo mejor también hay que tener cuidado con eso porque tampoco significa que ala, ya está hecho. Aún así yo a mis hijas desde luego las convencería siempre de que lo hagan. Tampoco tiene mucho riesgo ni nada, o sea que fenomenal. Y bueno, hasta aquí la parte de qué estamos haciendo ahora. Y empezamos con la parte de qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues como os decía, yo no lo sé, no creo que lo sepa nadie, pero hay ciertas tendencias que están ahí y que posiblemente vayamos caminando en esa dirección. Hay una idea fundamental que cada vez hay más estudios que la avalan y es que con el paso de los años la especie humana, aquí he citado a los varones, la cantidad media de espermatozoides va disminuyendo con los años, la calidad seminal está disminuyendo, pero es que en las mujeres también se ve, ¿eh? O sea, nosotros las donantes de óvulos, yo cuando empecé a trabajar en Quirón, pues a lo mejor, yo qué sé, de una donante es que a poquito que le pusieran medicación sacabas un montón de óvulos, te daba a lo mejor incluso para repartir en varias pacientes que fueran compatibles. Ahora, incluso en las donantes, que estamos hablando de chicas de 20 y pocos años, incluso se ve una disminución de cantidad de óvulos y de calidad. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Porque pues esa es la pregunta del millón. Esta doctora, que os he traído a modo de ejemplo, porque también hay bibliografía, toda la que queramos, que es profesora de medicina medioambiental y ella lo que defiende es que estamos expuestos a factores externos que están incidiendo en la calidad de nuestras células reproductivas. Ya no me meto, por supuesto, en tabaco y contaminación, que eso es obvio, pero también se dice, y cada vez hay más en esa línea, que los hábitos alimenticios que tenemos también pueden influir mucho en cómo está evolucionando todo esto. Antes no, era impensable comerte algo que viniera envuelto en un cacho de plástico y calentándolo en un microondas. O sea, yo esto lo he empezado a ver hace relativamente poco. O sea, mi madre, cuando yo tenía los 4 años, estos que hablábamos antes, para empezar en mi casa no había microondas con esa edad y sospecho que no había microondas en casi ninguna casa. Y no ibas al supermercado a comprarte todo en plástico, ibas a la charcutería, te cortaban el chope, no te lo comprabas en un plástico. No sé, a todo eso, esa idea de conservantes y de malos hábitos tóxicos probablemente estén influyendo, pero bueno, son ideas. Por supuesto, también estamos expuestos a un montón de ondas, podríamos llamar. O sea, hasta hace nada no había móviles, no había wifi, no había nada de esto. ¿Puede influir y puede estar perjudicándonos?
Pues a lo mejor sí, es que no lo sabemos. Pero lo que está clarísimo con datos en la mano es esto, que cada vez las calidades espermáticas disminuyen independientemente de la edad y de los óvulos también. Aquí, bueno, a modo de ejemplo, para ilustrar un poco lo que os estaba comentando, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, saca cada X tiempo, me parece, porque de hecho hace tiempo que no lo hace, actualiza los valores del seminograma que ellos consideran normales. Si veis, en el 92 se consideraba normal 20 millones por mililitro de espermatozoides, en el 2010, que es la última y que ya hace 11 años, o sea que habría que verlo hoy, ya considera normal 15, o sea, hemos ido bajando. A mí lo que más me llama la atención es la morfología. Se ha pasado de un 30 al 15, y es que ahora con que tengas un 4% de formas normales ya lo consideras normal. O sea, ya normal es lo que hace años consideraríamos, pues en este año, con estos valores, esto es una fecundación in vitro, probablemente, y ahora tienes que decir, no, es normal. Entonces, esto es bastante significativo. Más tendencias de futuro, bueno, pues ya lo hemos hablado antes. Cada vez se usan más las técnicas de reproducción asistida. No es previsible que vayamos a abandonar esa línea. Seguramente cada vez sigamos aumentando el número de pacientes que lo necesitan. Probablemente la mayor causa sea el retraso en la edad en la paternidad. Cada vez la edad del primer hijo, o sea, la edad a la que las parejas tienen su primer hijo, es mayor. Por lo tanto, hay un empeoramiento de la calidad de los gametos, de óvulos y espermatozoides, como estábamos hablando. Y luego también hay que tener en cuenta que gracias a la ICSI o a la fecundación in vitro, sobre todo a la ICSI, pues estamos haciendo que parejas que hace unos años no podrían haber tenido hijos, pues sí que las tengan. Entonces, si la causa de esa infertilidad es, pues yo qué sé, por ejemplo, una anomalía testicular, pues es posible que eso lo estemos pasando a la descendencia, que no es ni bueno ni malo. Es como decir, pues un chico rubio y ha tenido un hijo rubio. Perfecto, pues un chico con un problema testicular, hijo con problema testicular. Puede ser que sí o puede ser que no, pero probablemente si tú ya tenías un problema, ese problema a lo mejor lo transmitas y no pasa nada. Pero si tú necesitaste una ICSI, a lo mejor tu hijo también. Entonces, es poco probable que vayamos a dejar de utilizar o que vaya a disminuir las técnicas de reproducción. El debate que tenemos ahora es si serán necesarios los embriólogos, porque como tendemos a la automatización y al aplicar la inteligencia artificial y todas estas cosas, pues uno de los temas de debate que tenemos ahí, de hecho se habló mucho de esto en la ESRE, es un congreso internacional a nivel europeo, yo creo que es el más relevante que tenemos en reproducción humana asistida, y se habló mucho de esto y la conclusión fue que cada vez queremos técnicas menos invasivas, que cada vez queremos menos manipulación. De hecho, hay un equipo que está utilizando esto, algo llamado Naturelife. Yo todavía no lo he visto y tengo muchísima curiosidad porque ellos dicen que tienen como una especie de cápsula y ahí ponen los óvulos y los espermatozoides y ahí lo dejas y todo se hace solo. Entonces, esta es la idea. Entiendo que va a ser todo mucho más complejo que eso, pero bueno, lo que sí es cierto es que la conclusión fundamental es que primero necesitas a alguien que te ponga a funcionar las máquinas, que te interprete los resultados de todo lo que estás haciendo y que al final el ojo clínico es irreemplazable. Bueno, pues ya venimos. Y esto que os pongo aquí, sistemas Witness, esto sí que es algo que probablemente acabemos haciendo todos. A día de hoy ya es obligatorio en Reino Unido. ¿Y qué es? Pues es un sistema automatizado. Witness es testigo, que significa que te avisa si hay el mínimo riesgo de que tengas algún problema de cruce de pacientes. Como el Reino Unido ha tenido la mala pata de ser los primeros que cometieron errores y se publicaron, pues ahora ellos tienen por ley que tener un sistema Witness. Básicamente son maquinitas o bueno, son como plaquitas que vas poniendo en todo lo que utilizas, tú le pones el nombre de los pacientes que estás utilizando y si por ahí pasa mi compañera
Entonces esto sí, seguramente en no mucho tiempo todos acabaremos teniendo un sistema witness. La gestación subrogada yo creo que es uno de los temas que más podemos leer en la prensa, bueno, sobre todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Esto sale todos los días, algo relacionado con la gestación subrogada. Como sabéis, a día de hoy en España es ilegal, pero esto cada país, pues ya lo veis, o sea, cada país tiene su propia legislación. Mira, por ejemplo, aquí legal las formas retribuida y altruista. Bueno, en Estados Unidos, que encima son no sé cuántos estados, pues cada uno de su padre y de su madre. Portugal, por ejemplo, hasta hace muy poquito tiempo era ilegal también y ahora ya lo permiten solo de forma altruista. Yo sinceramente creo que vayamos a acabar teniendo gestación subrogada y en realidad no me parece mal porque a día de hoy ya hay pacientes que tienen hijos con gestación subrogada porque tienen muchísimo dinero y se han podido ir a un país donde sea legal. Esto además ha generado problemas porque ha habido parejas que se han ido, por ejemplo, a Ucrania y luego ¿qué pasaba? Que no podían venir con el hijo a España. Y entonces se ha montado un follón con esa historia de mucho cuidado. Y los niños, los pobres, no tienen la culpa de nada y se quedan en tierra de nadie, que ahora los padres para traérselo, pero aquí no te dejan. Pero bueno, al final, mi opinión, que por supuesto es mi opinión, no tiene por qué ser la buena, es que debería regularse para evitar este tipo de cosas y porque al final no es justo que pacientes que necesitan gestación subrogada no puedan tener esta opción, como por ejemplo una chica de 30 años que tenga algún problema oncológico y le tengan que quitar el útero, esa chica ya no va a poder gestar y son 30 años. Y sin embargo estamos permitiendo, algunos centros más que otros, que pacientes de 50 años tengan un hijo. No, porque tienen útero, ya, pero a ver, hay otras connotaciones éticas, a mi modo de ver. Entonces yo creo que no es justo para muchas pacientes que no exista. Pero bueno, a día de hoy, desde luego en España es ilegal y de hecho es ilegal participar en las técnicas aunque te vayas a otro país a hacerlo. Es decir, yo tengo a una amiga que se quiere ir a Ucrania a hacerse allí el tratamiento y si yo participo tampoco estoy cumpliendo las normas. O sea, yo no puedo participar en eso. En España ahora mismo es ilegal. Y bueno, esto ya sí que a partir de aquí ya es un poco de ciencia ficción. Bueno, no tanto, porque son cosas que ya se han hecho y que se están estudiando. La edición génica es básicamente reparar el ADN. Que hay un trozo de ADN que está mal, le corto un cacho y lo reparo. Esto es, así a lo bestia, dicho rápidamente, lo que es la edición génica. Me gusta comentarlo porque una persona, Francisco Juan Martínez Mojica, es español, es de la Universidad de Alicante, ha estado a punto de conseguir el Nobel por este descubrimiento y bueno, pues oye, que también se sepa que en España sabemos hacer cositas. Y esto de cara al futuro yo creo que sí que va a tener mucha relevancia. Ahora mismo en Barcelona en el CEUS, están haciendo estudios en esta línea para determinar causas de no implantación de los embriones. Y bueno, probablemente se acaben utilizando para más técnicas, para más cosas. La epigenética ya os he comentado un poquito antes, no voy a entrar en ello, creo que va a tener relevancia también, pero a día de hoy es nada, que existe, que es la manera, es lo que determina cómo se expresan los genes, pero ahora mismo en reproducción no lo estamos utilizando, pero probablemente en el futuro sí que se pueda llegar a utilizar y también se utilizará para desarrollar nuevos fármacos y bueno, interesante también. Hay muchos temas mediáticos que salen, pues eso, en la prensa podemos leer un montón de cosas relacionadas directa o indirectamente con la reproducción asistida. Por ejemplo, en células madre, lo habréis oído un montón de veces, que si tratamientos, que si investigaciones. El trasplante de útero no es tan futuro, ya se está haciendo, ya ha habido casos que han conseguido trasplantar útero y que luego nazca un bebé. Y luego, bueno, pues impresoras 3D han llegado a desarrollar ovarios para... ¡Ay, se acopla algo! Han llegado a desarrollar ovarios para recuperar la fertilidad en jóvenes que sobreviven al cáncer. Y luego, esto es lo más reciente que he leído,
que es que han desarrollado embriones humanos a partir de células de la piel. No son embriones humanos como los que os he enseñado, son estructuras similares, pero que vienen muy bien para hacer estudios del desarrollo, de causas de infertilidad, desarrollar terapias. Y bueno, pues ya para acabar, se me ocurre que de cara al futuro, de la misma manera que ahora ya no se contempla lo de salir a una discoteca a ver a quién te ligas, sino que va todo por móvil, y si la aplicación, y el Tinder, y el Badoo, y el no sé cuántas, pues quién te dice a ti que no a tan largo plazo, pues también vamos a instaurar este tipo de dispositivos, estas aplicaciones, para ver lo que hablábamos antes. Oye, yo soy portador de fibrosis, pues yo no, pues tú eres compatible, bueno, esto podría ser o no, ya veremos. Bueno, yo de hecho he oído hace poco que han sacado una aplicación, Luso se llama, me parece, que es para concertar citas para futuros viajes espaciales. O sea, si eso existe, yo ya me lo creo todo. Y bueno, para acabar, si os gusta este tema y tenéis curiosidad, este libro lo he traído, aunque me consta que seguro que la mayoría de vosotros ya lo habéis leído. La gracia es que se escribió en 1932 y es increíble cómo está descrito todo y cómo se parece peligrosamente a lo que posiblemente en el futuro llegue a suceder. Y esto, si os gusta más las pelis que los libros, os las recomiendo, sobre todo esta, a mí me encanta. Pero no os voy a decir de qué van, porque no quiero destriparos nada, y para un domingo que estéis aburridos por la tarde os puede venir muy bien. Y ya está, y con esto me despido. Me gustaría ya lo último, eso sí, dar las gracias a estas son mis compañeras del laboratorio, porque al final en reproducción asistida es como en una cocina. Da igual que tengas la mejor Thermomix o la mejor placa de inducción. Al final lo que tiene que ser bueno es la cocinera. Así que la mejor cocinera va a poder hacer un plato espectacular en una sartén cochambrosa. Y yo creo que ellas son cocineras de sartén cochambrosa. O sea, da igual lo que les pongas, son espectaculares y son buenísimas compañeras. Y de hecho, gracias a ellas también he podido venir esta tarde. Así que gracias a ellas y gracias a vosotros por estar aquí todavía, que se me ha ido la hora muchísimo.